Hola, ¿cómo están? Una vez más damos gracias al Señor por permitirnos este tiempo para compartir la palabra de Dios. Vamos a buscar la Biblia, Romanos capítulo 5, versículo 19. Voy a leer. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Solamente un versículo. En la Biblia está saliendo acerca de dos hombres. El primer hombre se llamaba Adán, por el cual por Adán nosotros habíamos sido pecadores, dice. Y también está otro hombre que es Jesucristo, y por ese hombre también nosotros fuimos constituidos justos. Entonces, si nosotros pensamos muy bien, nosotros podemos ver que ahí no entra, para ser pecador, no entra nuestra obra. Nosotros no fuimos pecadores por nuestra mala obra, sino que ya nacimos con pecado. También, para ser libre del pecado no depende de nuestra buena obra, sino depende de la obra buena de Jesucristo, de la obra de Jesucristo. Entonces, para comenzar, yo quisiera un poco compartir con ustedes cómo comenzó el pecado. En Génesis capítulo 1 está saliendo que Dios creó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, dice. Entonces Dios, ¿dónde le puso al hombre, a ese hombre que creó? Dios le puso en el huerto del Edén. Entonces Dios hizo al hombre, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Dónde estaba el árbol de la vida? En el medio del huerto. También el árbol de la ciencia del bien y del mal. En el capítulo 2 del versículo 17, Dios le dijo: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así Dios mandó al hombre: del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás, dice. Ese era el mandato de Dios. Entonces un día ellos estaban en el huerto del Edén, Adán y Eva, pero un día Satanás, entrando en el cuerpo de una serpiente, y a través de eso quería engañar a Eva. En el capítulo 3 está saliendo: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Ahí nosotros vemos que Eva, la mujer, tuvo una conversación con la serpiente. La serpiente, ¿qué le preguntó? Y la mujer, la serpiente le preguntó: del árbol, de los frutos de los árboles del huerto, ¿ustedes pueden comer? ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Así le preguntó. Entonces después dice, la mujer, ¿qué le dice? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Hasta ahí está bien. Pero en el versículo 3 dice: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. En esta respuesta de Eva podemos encontrar que está mal la respuesta. Porque Dios nunca le dijo a Eva: del árbol que está en medio no tienes que comer. Sino Dios le dijo a Eva específicamente: del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás, dice. El día que coma del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero Eva, ¿qué dijo? Del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios. Dios nunca dijo esa palabra. ¿De dónde vino esa respuesta? De la falta de claridad de la palabra. Por lo tanto, Eva no sabía exactamente. Una persona que sabe exactamente no le podemos engañar. Pero una persona que no sabe exactamente le podemos engañar fácilmente, porque no sabe. Por eso Satanás ya se dio cuenta que Eva no sabía exactamente la palabra de Dios. Por eso le dijo: entonces, viendo que había la incredulidad y no sabía exactamente la palabra de Dios, entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos
y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás que le dijo a Eva, no van a morir. Dios le dijo, ciertamente morirás. Esa es la palabra de Dios. Pero Satanás le dijo, no van a morir, sino que sabe Dios, el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Era una total mentira. Pero acá en el versículo 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, dice. Aquí nosotros podemos ver, vio la mujer que el árbol era bueno para comer, dice. Ahí nosotros podemos ver su creencia, a quién le estaba creyendo. Si la mujer hubiera creído la palabra de Dios, ¿cómo miraría ese árbol? Como árbol malo, ¿sí o no? Vio la mujer que el árbol era malo para comer. Significa estar creyendo en Dios, en la palabra de Dios. Pero acá está diciendo, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. ¿Qué significa? Nosotros podemos ver a quién le estaba creyendo. Antes de comer, primeramente se cambió en el corazón de Eva. Se cambió por la palabra de Satanás, fue manipulado. Muchas personas me preguntan o me dicen, Adán y Eva por la desobediencia cayeron. Pero antes de la desobediencia es el fruto nada más de lo que pasó antes. Antes ellos dejaron de creer en Dios, dejaron la palabra de Dios y empezaron a creer la palabra de Satanás. Eso es el pecado y por consecuencia vino la desobediencia. La consecuencia del pecado es la desobediencia, o sea, podemos decir más profundamente, el fruto del pecado es la desobediencia. La desobediencia es el fruto, no es que por desobediente ellos fueron expulsados, sino por la incredulidad hacia la palabra, por rechazar la palabra de Dios. En Jeremías capítulo 2 está escrito, dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Para Dios, el mal que había hecho el pueblo de Israel es me dejaron a mí. Y se fueron a vivir según su pensamiento. Así también Eva dejó de lado la palabra de Dios, se arrepintió de creer en la palabra de Dios y empezó a creer, a vivir según su pensamiento, a vivir según la guía de Satanás, sin darse cuenta. Por eso ellos comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal y luego, ¿qué pasó? Fueron expulsados del huerto del Edén. ¿Por qué? Ya no eran parte de Dios, ellos murieron. Ellos ya no eran más de Dios. Entró el pecado. Entonces cuando entró el pecado en él, nosotros ¿dónde estábamos? Nosotros todos estamos dentro de Adán. Adán era como la semilla. ¿Qué significa? Que cuando Adán fue pecador, todos nosotros también fuimos pecadores ya desde nacimiento. Por eso el pecado entró en el mundo por un hombre, dice la palabra, como hoy leímos. Y por el pecado, ¿qué pasó? Entró la muerte. ¿Y luego qué pasó? Y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, dice. Por eso ya nosotros al nacer, sean la raza que sea, chinos, raza amarilla, raza roja, raza negra, todos ya nacimos bajo el pecado. Sin haber hecho nada, ya heredamos el pecado de nuestro antepasado Adán. Por eso todos somos pecadores. ¿Desde cuándo? No desde el momento que pecamos, sino desde el momento que ya nacimos en este mundo. Nacimos ya con la naturaleza pecaminosa o ya nacimos ya esclavos del pecado. Entonces ya nacimos esclavos del pecado. ¿Qué significa? El esclavo no puede hacer libremente las cosas, sino lo que su amo le dicta o le manda, él hace. Y si no, el pecado es nuestro dueño, el pecado, por eso nos hace hacer las consecuencias, la desobediencia, nos hace vivir en la desobediencia. Por eso desde ese momento, ¿qué es lo que sufre las personas? Ya sale el fruto del pecado o las transgresiones. Por eso matar, robar, adulterar, asesinar, todos son frutos
del pecado. No es el pecado mismo, es el fruto del pecado. Por eso desde ese momento Dios ya a toda la humanidad dio la espalda. ¿Por qué? Ya todos estaban bajo pecado. Todos tenían el mismo corazón de Adán. Todos ya estaban siendo dueños, su dueño era Satanás. Todos eran ya esclavos del pecado. Entonces de parte de nosotros ya no había nada que hacer para ser libre del pecado. Todo intento, todo sacrificio es imposible para que nosotros seamos libres del pecado. Pero Dios, que es rico en misericordia, que Él nos ama mucho porque somos la creación, tuvo que preparar la manera de la salvación. Ya que nosotros, de parte de nosotros, es imposible salvarnos. ¿Por qué? No hay ningún esfuerzo o sacrificio que valga para la salvación. Por eso Dios nos permitió cómo podemos ser libres del pecado. En Levítico capítulo 4, versículo 27 está escrito una palabra. Dice en Levítico capítulo 4, versículo 27, dice: si alguna persona del pueblo pecare por yerro contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió, dice. Si alguna persona pecare por yerro, en la ley está escrito, una vez que cometió pecado, tiene que pagar. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Romanos capítulo 6, versículo 23 está escrito. Entonces, una persona que cometió pecado no es que por pedir perdón o por arrepentirse. Eso no es la manera bíblica de resolver el pecado. Eso es un invento nomás de muchas personas que malinterpretaron la Biblia. La realidad es que para ser libre del pecado tiene que haber un sacrificio. Tiene que haber la muerte, porque está escrito así, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces Dios ya sabía que nadie iba a poder cumplir los mandamientos. Por lo tanto, si no cumple los mandamientos, tiene que pagar con la muerte, ser echado al fuego eterno del infierno. Por eso Dios dio una manera. En el libro de Levítico dice, si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y delinquiere, dice, luego que conociere su pecado, ¿qué tiene que hacer? Traerá una cabra sin defecto por su pecado que cometió. Y luego, ¿qué dice? Y pondrá su mano sobre la cabeza, sobre la cabeza de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto, dice. Tiene que poner su mano. De esa forma, ¿qué pasa? Por la imposición de mano pasaba el pecado de la persona por el cual él tenía que morir, la maldición que había sobre él. Entonces pasaba a la cabra. Entonces pasando a la cabra, luego ¿qué tiene que hacer? Tiene que degollar a la oveja o a la cabra. Luego dice en el versículo 30, luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. ¿Qué tiene que hacer el sacerdote? Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto. Dentro del tabernáculo había el altar de 4 cuernos, o el altar de juicio, o el altar del holocausto. Entonces este altar era como una parrilla donde se hacía asado, pero tenía cuatro cuernos. En esos cuernos, ¿por qué tenía que pintar la sangre? Porque en Jeremías capítulo 17 está escrito, el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. ¿En dónde están el pecado? En la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Entonces, al pintar con la sangre los cuernos de sus altares, entonces, ¿qué significa? Se borra el pecado con la sangre. Dios acepta porque, por el pecado ya hubo la muerte. Por eso dice en la palabra de Dios, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado, dice. La sangre, cuando se derrama, significa que hubo muerte y se pagó el pecado.
Por eso esa persona, al ver que con la sangre se pintó los 4 cuernos del altar, entonces él se queda libre del pecado. Entonces eso no era un sacrificio real, verdadero, sino era una sombra y figura de los bienes venideros. Un día Dios también tuvo una conversación con Jesucristo. Él le quería enviar a la tierra. ¿Para qué? Para resolver el problema del pecado. Entonces Él le envió a la tierra a Jesucristo. ¿Para qué? Para que todos los pecados del mundo sean cargados en Él, porque Él era la ofrenda por los pecados. Por eso en Isaías capítulo 53 está escrito, versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dice. ¿Qué hizo Dios? Como en el Antiguo Testamento. Imponiéndose la mano sobre la oveja se pasaba el pecado. Así también Jesucristo vino como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Entonces tiene que imponerse la mano sobre el Cordero. ¿Cómo? Nosotros tenemos que poner, pero el problema es que no vamos a poder porque estamos viviendo en diferentes tiempos. Pero a través de un representante que se llamaba Juan el Bautista, él puso su mano sobre la cabeza de Jesucristo. Cuando Juan el Bautista impuso su mano sobre la cabeza de Jesucristo, el pecado de todos los hombres del mundo pasó sobre Jesucristo. Como dice la Escritura, como dijo el profeta Isaías. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces vamos a pensar, si nuestros pecados fueron cargados en Jesucristo, ya no están más en nosotros claramente, ya está en Jesucristo. Nosotros teníamos que pagar con la muerte, pero ahora como que nuestros pecados ya fueron cargados en Jesucristo, Él tenía que ser crucificado en la cruz. Por eso Él dijo, al ser crucificado en la cruz, antes de morir, la última palabra que Él había dicho era, consumado es. Está totalmente terminado, pagado el pecado. Por eso Él tuvo que morir en la cruz derramando su preciosa sangre para librarnos de todos nuestros pecados. ¿Por qué? Él era el responsable de pagar el pecado desde el comienzo, desde Adán, el pecado pasado, el pecado presente y también el pecado futuro. Hasta los pecados futuros Él tenía que pagar. Entonces vamos a pensar, si pagó todos los pecados del mundo, ¿cómo nos quedamos nosotros? Si Él ya quitó nuestros pecados, ¿cómo nos quedamos nosotros? Sin pecado. ¿Por qué? Nuestros pecados ya no están más claramente en nosotros, están todos en Jesucristo. Jesucristo ya pagó todos nuestros pecados. Él derramó su sangre, murió en la cruz. Él dijo, consumado es. Y no es que cada vez que cometamos los pecados tiene que venir a morir, sino con un solo sacrificio, todos los pecados, desde el comienzo hasta el fin. Él totalmente pagó por todos nuestros pecados. En la Biblia está escrito en Romanos capítulo 5, versículo 4, versículo 25 está escrito, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Jesucristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación, dice la palabra de Dios. Qué maravilloso. Él pagó mi pecado, Él me hizo justo, significa eso. Por eso nosotros estamos muy agradecidos al Señor cuando Él fue crucificado. En Romanos capítulo 6, versículo 4, dice que fuimos sepultados juntamente con Él. Gálatas capítulo 2, versículo 20, ¿qué dice? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces en Efesios capítulo 2, versículo 6, ¿qué dice? Que con Cristo fuimos resucitados juntamente con Él. Luego dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Cuando Cristo murió en la cruz,
Él pagó todos los pecados. Todo, 100%. No como la ofrenda de los machos cabríos que antes se hacían. Por la imposición de mano luego se degollaba. Sino Él con su propia sangre entró en el lugar santísimo y obtuvo eterna redención. Él llevó su sangre en el cielo. El Padre Dios recibió por la paga del pecado su sangre preciosa. ¿Y qué nos dio? Eterna redención. Por eso en Hebreos capítulo 10, ¿qué está escrito? En Hebreos capítulo 10, versículo 10 dice, en esa voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre, dice. En esa voluntad que somos santificados. No es mediante esa santificación nosotros logramos por nuestro esfuerzo, por nuestra obra, por nuestro sacrificio, sino mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre, dice. Entonces, según esta palabra, yo soy santo, somos santificados. ¿Por qué soy santo? No porque yo logré algo, sino por la ofrenda, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. ¿Qué significa? ¿Hasta cuándo soy santificado? Para siempre. Hebreos capítulo 10, versículo 14 que dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Con una sola ofrenda fuimos perfectos. ¿Hasta cuándo? Para siempre, dice la palabra de Dios. No es que fuimos perfectos temporalmente. Con una sola ofrenda, dice. ¿Con qué ofrenda? Con la ofrenda del cuerpo de Jesucristo que murió en la cruz. De esa manera, Jesucristo nos hizo justos, santos, perfectos, libres del pecado. Por eso Dios, ¿cómo nos mira? Dios ya no nos mira más como pecadores, sino Dios nos mira como justos, como santos, como perfectos, porque Él ya recibió toda la paga de nuestros pecados, que es la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, por eso nosotros le podemos decir que es nuestro Salvador. Jesucristo es el que murió en lugar de nosotros, el que pagó la deuda de nuestros pecados y nos dio vida eterna, redención eterna, salvación eterna, libertad eterna del pecado. Nos santificó eternamente, nos justificó. ¿Qué significa nos justificó? Nos hizo justos eternamente. Nos hizo santos, nos hizo perfectos, no por nuestras obras, sino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Dios, para lo que para nosotros era imposible, para Dios todo fue posible. Por eso Dios nos da un nuevo pacto. En ese pacto está diciendo, añade y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Quién dijo esa palabra? Dios mismo dijo esta palabra. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Ya no hay más sacrificio por los pecados. Ya no hay más ofrenda por los pecados. ¿Por qué? Totalmente fue cancelado. Por eso Dios ya no dice nunca más. Cuando dice nunca más significa nunca más. Con toda la propiedad de la palabra. Algunos dicen nunca más dijo, pero se va a acordar otra vez. Entonces no es nunca más. Pero la Biblia nos dice que nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Hebreos capítulo 10, versículo 17. O sea que no hace falta otro sacrificio. No hace falta para la salvación nuestro sacrificio ni el sacrificio más de Cristo, sino creer que ya Jesucristo ya nos justificó, nos santificó y nos hizo perfecto. Creer en esa redención, en esa salvación que es gratuita. Como dice en Efesios, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, dice. No por obras, dice. Nosotros por eso tenemos que creer. En San Juan capítulo 3 está escrito, en el que en él cree ya no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, dice.
El que no cree, eso ya fue condenado. ¿Por qué? No ha creído, dice. ¿Por qué no creyó? Por eso es muy importante este punto. Este punto nosotros asegurar por la fe en la palabra de Dios. Dios ya nos dice a nosotros, nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Dios ya resolvió el problema de nuestros pecados, cosa que para nosotros era imposible. Por Adán nosotros fuimos constituidos pecadores. Pero dice la palabra, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Gratuitamente fuimos pecadores. No hicimos nada para ser pecadores. También para ser justos no hace falta hacer nada porque Jesucristo ya hizo todo. Aquí está Adán que hizo algo para que seamos pecadores. Jesucristo también que murió en la cruz para que seamos justos. De parte de nosotros es creer, aceptar. El que no acepta que es justo, lastimosamente, va a vivir con su pecado. O sea, creyendo que es pecador porque no aceptó que Jesucristo pagó. Pisotea la sangre de nuestro Señor Jesucristo por no creer. Por eso es muy importante. Espero que estén bien. En otra oportunidad estaremos compartiendo más con ustedes.